Pues a la hora de iniciar un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros que les ofrecemos pues habitualmente cada semana. Hemos tenido un paréntesis en donde hemos repuesto perfiles debido a las pasadas fiestas de Navidad, Año Nuevo e incluso Reyes. Y entonces, en esta amplia serie, pues hay que decir que nos hemos trasladado hasta el Colegio de Nuestra Señora de los Dolores Salesianas, aquí en pleno corazón del kilómetro cero de Valdepeñas, en la calle Real, que es donde tiene la puerta principal. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque hemos venido a entrevistar a quien fue director y en la actualidad profesor, aparte de otros cargos, que nos acoge y que ha querido formar parte de este amplio capítulo de perfiles valdepeñeros. Concretamente estamos hablando de Pablo Ortega Lorenzo, que, como decía, bueno, pues es coordinador de la orientación aquí en este colegio. Así que, por tanto, Pablo, muchas gracias por querer sumarte a esta amplia nómina de perfiles valdepeñeros, que no es obligatorio haber nacido en Valdepeñas, pero tú se has aportado mucho y sigues aportando a Valdepeñas, Pablo. Pues muchas gracias Ángel, gracias por haberos acordado de mí. Yo cuando me lo propusiste digo, pero mira, que es verdad que tengo mucho de valdepeñero porque no es donde se nace, sino donde uno pace, ¿no? Exactamente. Y yo me he sentido siempre muy acogido por Valdepeñas, es un pueblo muy querido para mí, me ha brindado toda mi oportunidad profesional, mi desarrollo como persona y no puedo estar más que agradecido. No sé si tus hijos al hilo de esto son valdepeñeros también. Efectivamente, yo ya sí, ellos los tres son valdepeñeros, unos con mayor o menor sentimiento, tengo una que me sale un poco que tira más a infantes. Ahora comentaré un poco de donde yo puedo provenir más, pero vamos, todos nacidos en Valdepeñas y muy valdepeñeros también, con sus raíces aquí a tope. ¿Y tu mujer? Mi mujer, bueno, yo actualmente estoy separado, pero bueno, mi mujer era de Villanueva de los Infantes, ella viene de los Infantes, sí. Y aunque igual lleva viviendo aquí ya, pues también muchísimo tiempo, lleva viviendo aquí yo creo que alrededor de 25 años lleva viviendo ¿Cuánta aquí. gente de Infantes, ahora hablaremos de eso, recala aquí en Valdepeñas? Cierto. Mucha gente. Mucha gente. Yo lo comento siempre entre bromas, ¿no? A mí me llego aquí a Valdepeñas y los de Valdepeñas, que es que los de Infantes, que les gusta mucho sacar el acento este. Y cuando voy a Infantes ya están aquí los ingenieros valdepeñeros, que sois muy listos, que parece que lo saben todo, que opinan de todo y son muy... Y yo en ambos casos me llevo bien con los de Infantes, me llevo bien con los de Valdepeñas, intento meter mi punta a Infantes y a Valdepeñas, como no puede ser de otra forma, pero siempre con un agradecimiento que yo creo que, y una hermandad que existe entre ambos pueblos, vamos, como en toda la comarca, porque la comarca, que es algo que a mí me ha obsesionado, o está unida o se perderá. Esta es una comarca que tiende a despoblarse. Es verdad que Valdepeñas es una privilegiada en ese sentido, pero que tenemos que estar... Como cabecera de comarca, diríamos, cabecera de comarca, pero que tenemos que estar todos unidos y creo que así lo estamos, ¿eh? Bueno, pues nos remitimos ahora, en este inicio del perfil valdepeñero, a tu nacimiento, que se produce en la capital de España, en Madrid. Efectivamente. Allí estaban tus padres viviendo... Mis padres son naturales de Villanueva de los Infantes. Correcto. Son emigrantes, mi padre pues aprueba la oposición de profesor de cuerpo de secundaria, el profesor de física y química, y se traslada a Madrid. Y ahí nacemos todos, somos 4 hermanos. Mi madre, bueno, pues nos ha llevado a todos también, entre los dos nos han llevado a los 4, a toda la familia. Yo nací el 25 de marzo de 1970, es decir, tengo 53 años. Como dicen los y chicos, dentro de pronto, para 54. Para 54, muy pronto. Muy pronto. Sí. Y bueno, pues allí nos criamos, allí estudié, pero es verdad que mi padre tampoco era lo que más le gustaba, Madrid, y pidió traslado, solicitó un traslado que se podía antiguamente entre los cuerpos de funcionarios, y pidió pues La Mancha. Le dieron Manzanares, pasamos unos años muy buenos en Manzanares, él concretamente trabajó en el Sotomayor, donde yo estudié también, la Candelaria, y luego en el Sotomayor, y luego para que pudiéramos estudiar en la universidad, él volvió a pedir el traslado a Madrid. No llegó a vender nunca la vivienda de Madrid y entonces allí pudimos estudiar la universidad y demás. Entonces, ¿tus primeros estudios, Pablo, se producen en Manzanares? No, mis primeros estudios fueron en Madrid. En Madrid. Luego yo ya creo que cuarto o quinto ya lo hice, de primaria lo hice en Manzanares. Y luego ya lo que era COU lo volví a hacer en Madrid. Pues ya os habéis trasladado de nuevo a Madrid. Eso es. Para comenzar estudios universitarios. Universitarios.
bueno, nos faltaban un poco, hicimos lo que era COU, bachiller, mis hermanos. Lo que entonces se llevaba. Exactamente. Luego, no todos, un hermano, el hermano mayor, Antonio, empezó en el seminario. Y ese se fue de sexto de primaria de Manzanares, se fue al seminario de Ciudad Real, el seminario de Cesano. Y estuvo hasta cuarto de teología, lo dejó y hizo medicina en Madrid y actualmente es médico en Madrid. No, en Ciudad Real, en urgencias. Luego tengo otro hermano que hizo Guardia Civil, trabaja actualmente en el Ministerio de Defensa, bueno, lleva toda la vida trabajando en el Ministerio de Defensa. Y una hermana, la pequeña, yo soy el segundo, el tercero hermano José, y la pequeña María, que esta pues se fue un día a aprender inglés, y entre el inglés tal, sacó la carrera, bueno, las cosas de Erasmus y estas cosas, sacó la carrera de químicas en Inglaterra, se casó con un inglés y ya volvió, pero solamente en vacaciones. Y bueno, o sea que ha habido una época aquí, ahora mismo, actualmente está en Estados Unidos. Permanece... Pero ha viajado por todo el mundo, sí. Ya. Tiene su residencia en Infantes, o sea, ha comprado algo en Infantes y está muy apegado a Infantes y afortunadamente nos vemos todos. Infantes, por lo que veo, Pablo, no os habéis despegado de él, no os habéis desconectado, porque por lo que estás diciendo... el hecho de que tu padre al menos fuera Villanueva de los Infantes, tu madre también. Mi madre también, los dos, sí. Os ha marcado un poco el devenir de la vida, os gusta Infantes. Claro, ten en cuenta que la época más bonita para un niño es las vacaciones, y ahí las pasábamos en Infantes. Nosotros en Madrid tenemos un piso muy pequeño, y todas las vacaciones las pasábamos ahí en Infantes. Ahí tienen los mejores recuerdos. Mis padres además viven vivienda en Infantes, cuando hace buen tiempo pues pasan 6 meses en Infantes y 6 meses en su piso de Madrid. Correcto. Y nosotros, bueno, pues sí, Infantes lo tenemos de referencia, amigos y tal, aunque nuestras carreras profesionales las hemos desarrollado fuera. Claro. Pero es un sitio de referencia, nuestra familia, gran parte de la familia también se encuentra en Infantes y demás. Es decir, que estáis muy vinculados a los Infantes. Cada uno tiene su sitio de trabajo, pero estamos muy vinculados, efectivamente. Bueno, y vamos a hablar de tu formación ya universitaria, Pablo, que ya se produce, como bien has dicho, cuando vais desde Manzanares a Madrid. A Madrid, sí. Yo termino y lo primero que hago es unos estudios de magisterio. A mí me gustaban mucho siempre las ciencias y matemáticas. Y los primeros estudios yo hice, ahora ya no existe, pero antes había magisterio de lengua, magisterio de ciencias y matemáticas, lo que yo hice. Y fue terminarlo y bueno, pues de momento paré ahí. Me acuerdo que estaba yo vendimiando y trabajaba en un bar cuando a mí me salió esta oportunidad de trabajar. Pues porque yo no lo he dicho, o sea, hago un paréntesis, realmente yo aquí en Valdepeñas, mi abuelo paterno es proveniente de Valdepeñas, José Ortega, actualmente vive su hija Pepita Ortega, que es la mujer de Anselmo Fuentes, no sé si lo has conocido, yo he tenido mis primos también viven aquí, Fuentes, y bueno, y una prima de mi padre, Merce Pintado, era antigua alumna salesiana y bueno, pues muy apegada aquí al colegio y bueno, muy cooperadora, y hablando con la directora tenía un disgusto porque en el mes de octubre se le había ido una profesora que en aquella época, segunda etapa de EGB, lo que era sexto, séptimo y octavo, pues la profesora que impartía ciencias y matemáticas se fue a la pública. Y se quedaron a mitad de curso, bueno, una vez empezado el curso sin nada. Y tenía el primer disgusto y esta prima de mi padre, pues yo creo que mi primo tiene un hijo y yo creo que está en Infantes, está vendimiando, y efectivamente, pues yo estaba vendimiando y para seguir estudios en Madrid, iba a hacer otra carrera. Y como salió esto, bueno, yo ya quería irme, mi madre, no, tú tienes que sacarte otra carrera, pero mamá, que en Valdepeñas hay UNED, que es una cosa que poco se valora. Y en aquella época pues estaba tirando mucho el tema de la pedagogía, porque ya se vislumbraba la LOGSE, ¿no? Y con todo el secundaria, lo que eran los equipos de orientación, y yo quería hacer pedagogía también. Entonces, pues eso, hice en la UNED posteriormente, empecé a trabajar y ese mismo año me matriculé en la UNED, y en 2 años, porque había una cosa que se llama curso de adaptación, y miento, en 3 años saqué la licenciatura de pedagogía, que había 2 ramas, orientación escolar y dirección de centros. Y yo ya, lo que es la vida, uno no sabe lo que es, pero yo
elegí dirección de centros educativos. Que luego te vino estupendamente. Que luego yo, fíjate por dónde te van ofreciendo cosas, te ven un perfil. A mí nunca me ha asustado esa rama, ¿no? Sí. Esa faceta. Faceta, compromiso. Ese desempeño. Y pues así emboqué. Entonces, esos son los dos estudios que yo tengo. Paralelamente, mientras que trabajaba, claro. Y llegas aquí, Pablo, y te encuentras con un colegio muy distinto al actual. Qué duda cabe. Tú entonces serías muy joven, con la carrera recién terminada. Ángel, mira, es que era muy distinto porque yo estudié siempre en colegios públicos. Yo no, claro, mi padre era profesor de la pública, mi hermana no, mi hermana había estudiado en colegio de monjas de Manzanares, pero yo, todos mis hermanos estudiamos en colegios públicos, institutos públicos, y yo cuando llegué yo no conocía este tipo de educación, me llamaba todo muchísimo la atención. Bien es cierto que en mi familia hemos sido educados con valores cristianos, o sea, los valores del Evangelio. El Evangelio es muy amplio, como tú sabes, Ángel, y da interpretación, pues fíjate, la cantidad de carismas que hay, ¿no? Pero es verdad que luego ya cada familia pone sus matices, sí. Y los matices que ponía mi familia van mucho con la pedagogía salesiana, con el tipo de colegio que yo me encontré y con la pedagogía que yo creía que tiene que ser pedagogía. Mi madre, no sé, ella, por ejemplo, decía que el mandamiento más importante de todos es no creerse más que los demás. O sea, una persona que se cree más que los demás, ese es un pecador de los de verdad. Sí, ¿no? vanidoso totalmente. Totalmente. Y bueno, pues sobre eso, el ser cercano, yo me acuerdo en mis prácticas, las prácticas que yo hice en colegios públicos, yo era de los que jugaba con chavales, o sea que yo, pero porque he sido deportista y creo que era una forma estupenda de conocer a los chicos. Claro, de estar más cercano a ellos. Claro, cuando llego a este colegio con 21 años, que debería decir, imagínate, octavo, doy clase a sexto, séptimo y octavo. Octavo era el último curso donde solamente había habido chicas. Ya. 40 chicas en esa clase. Yo 21 años, estas 14. No te digo nada, o sea, era impresionante allí aquello. Yo iba a lo que iba, que era a dar mis clases de matemáticas, mis clases de ciencias, pero es verdad que no podía por menos que a mí todo me resultara muy curioso. Yo no hacía más que aprender, la verdad es que no hacía más que aprender, pero metía mi impronta era estar con los chavales. Cercanía. Cercanía, y cuando me di cuenta que eso es uno de los pilares de la esencia salesiana, ser cercano, la pedagogía del patio que se llama, que no es vigilar el patio, sino estar con los chavales jugando, cuando te das cuenta que a mí no me ha gustado nunca la imposición, me ha gustado mucho razonarle, y más a los adolescentes, y te das cuenta de que otro de los fundamentos de la pedagogía salesiana, como decía, la religión. Yo no estudié en un colegio religioso, pero sí he pertenecido toda mi juventud a una parroquia, la parroquia claretiana, que precisamente ahora ha salido mucho en televisión con el tema de las movilizaciones de la calle Ferraz. Sí, pues está ahí al lado. Pues esa era la parroquia donde yo iba habitualmente. Y tenía mi pandilla de amigos en Madrid y demás. Yo he mamado valores católicos, a mí no me resultaba nada extraño todo esto. Y bueno, mis padres además, mi padre ha sido un ferviente seguidor de la Virgen. Sí, en Madrid yo iba... La Virgen María, Mariano. Mariano, sí, en la Inmaculada concretamente. Y me acuerdo de la vigilia de Inmaculada, me llevaba a un sitio donde me animaba a ir a un sitio, y nos juntábamos 10.000 personas, 10.000 hombres, y rezándole a la Virgen, y era muy devoto de la Virgen. Y llegas aquí y te das cuenta de la gran devoción que hay en este colegio también a María Auxiliadora. Correcto. Que la Virgen, cada centro, cada pueblo le pone su nombre, sí, su vocación y su imagen. Pero la Virgen solo hay una. Claro, y en eso yo lo he tenido muy claro, pero sí que me ha gustado que la Virgen ha estado muy presente, porque, bueno, aprovecho, como tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Yo es que soy de hablar, Ángel, pero es verdad que muchas veces la Virgen, mira, todo este tipo de cosas, el tipo de la religión en sí, lo que sí es verdad es que te ayuda en momentos críticos a no sentirte solo. Ese es un sentimiento que intentamos también comentar a los chicos. Luego el que quiere puede, aquí nadie se impone nada en la vida. Pero el que tú tengas a la Virgen, o tengas sentimiento, una creencia, te puede ayudar en momentos puntuales de la vida, que no siempre es fácil, a mantenerte firme, a superar dificultades. Y eso, pues aquí en este colegio se inculcaba también mucho.
La figura de Don Bosco. Don Bosco es que los recogía a los chicos de la calle cuando no había seguridad social. Es que claro, aquí ahora parece que era todo servicios Que sociales, ya estaba todo inventado. pero es que hubo una época donde chicos que las vidas no iba bien, las familias, y se iban de casa y estaban vagando por las calles sin nada más que eran carne de cañón, de ser abusados. Don Bosco los recogía, les ofrecía un sitio seguro y les enseñaba un oficio. Esto es clave. Durante muchos años Don Bosco ha sido el patrono de la FP, como estas cosas. Sí, San Juan Bosco. San Juan Bosco, efectivamente. Pero es que tenía, realmente en justicia debería haber sido así. Y luego Madre Masarelo, que una hermana, una mujer a la cual Don Bosco le confía continuar con esa congregación que había generado de los salesianos, se la continúa para las chicas, que haga lo mismo con las chicas. Con las chicas. Y les enseñó un oficio, por lo que se enseñaba antes, coser o lo que se estilara, pero que tuvieran una forma de ganarse la vida. Para mí, ese es uno de los sentimientos más importantes de la educación, la autoestima. Mucho más importante que las matemáticas y que las ciencias y que la lengua, está la autoestima. Eso es algo que no se habla poco, pero el tronco verdadero, dicen las troncales, no, las troncales es la autoestima. Y la autoestima te la da saber hacer algo. Fíjate, cuando tú sabes hacer algo, tú trabajas en algo, eso te realizas. Claro. Y es que se habla poco. Bueno, pues estas dos personas hacían que los chavales supieran hacer algo, tuvieran autoestima y supieran defenderse. Sí, claro, de alguna manera imponen el carisma. Cuando vas conociendo esa obra, te das cuenta de que es una obra realmente educativa. O sea, hay muchas congregaciones en el mundo y todas son respetables, porque no puede ser de otra forma. Además, gente que hace algo por los demás sin recibir nada a cambio, tiene pues mucho mérito. Poco se puede decir, ¿no? Pero en este caso, relacionado con el mundo de la educación, es que es puramente educativa. Y así lo creo, ¿no? Que a mí todo eso, llegas a este colegio, desconocía la obra, yo no desconocía, no tenía ningún contacto con la obra salesiana. Y te das cuenta y dices, oh, es que es todo lo que yo, de una forma o de otra, he mamado, estaba dentro de mí, y por eso que hay veces que dices, llevo aquí 32 años, me he perdido muchas cosas o muchos sitios de haber estado trabajando en otros sitios, pero realmente algún cometido tengo que tener. O sea, algo quiere Dios para mí, Cuando te trajo aquí. Cuando me trajo aquí, y entré en sintonía tan directa, ¿no?, con esta forma de... ¿Y qué te encuentras, Pablo, cuando vienes aquí? Ahora ya vamos a cambiar de escenario para hablar de lo que es el colegio, que no solamente se dedica a la labor educativa, sino tiene una buena parte social, que quizá otros pues lo tengan o no lo tengan, pero va un poco en el carisma de lo que estamos hablando. ¿Y qué te encuentras aquí? A ver, claro, 21 años... 21 años, me encuentro clases muy pobladas, llenos de chavales, adolescentes, todos querían conocerme, yo sí que en aquella época era un referente porque era muy cercano a ellos. Claro. Y yo me encontré que tenía una fuerza, una capacidad y una responsabilidad que ya desde muy joven te das cuenta que tienes que saber gestionar, porque puedes hacer mucho bien o puedes hacer mucho daño, según el ejemplo que des. Claro, por la edad que tienes. El modelo que des. Me encontré con un colegio muy comprometido socialmente, lo cual me gusta. Tiene, bueno, tú lo sabes, tiene el programa social Sueños, antiguamente no, pero había otro. Siempre la obra salesiana tiene, aparte de sus colegios, suele tener una obra paralela, por eso se llama la casa. La casa es mucho más que el colegio. El colegio es una parte, pero tiene otras patas, ¿no? Y una de ellas, la obra social Sueños, donde hay actualmente 30 y tantos chavales de todos los colegios de Valdepeñas que presentan problemas de tipo que sea, por desgracia, pues no todos cualquier cosa de esas. Unos padres que desestructuradas familias, tienen problemas de diferente índole, y te encuentras una legión de voluntarias, y digo voluntarias porque son mujeres, que pueden ser hombres también, pero, sí, claro, pero antiguas alumnas, muchas de ellas, no todas, y que se dedica les dan de merendar, les ayudan con sus tareas, eso de lunes a jueves, una cosa preciosa. El colegio siempre está abierto para ellos. El colegio tiene además los sábados la oferta de ocio y tiempo libre, donde igual vienen chicos que quieran venir de todo Valdepeñas, y aquí se les ofrece un espacio seguro para no tener que estar en las calles. Pueden jugar aquí, utilizar las instalaciones deportivas, utilizar el centro juvenil, todo esto para estar en un entorno seguro. Tienen sus grupos de fe también, hablan de sus cosas, comparten vivencias,
Y bueno, pues todos los sábados por las tardes también se ofrece lo que se llamaba el oratorio. Esto en todo el mundo, esto es curioso. Yo he ido a Italia y vas a un colegio italiano y dices, también aquí hay oratorio, y hay esto, y hay aquello. O sea, este modelo se repite en la mayoría de las escuelas salesianas del mundo entero. Una obra, me parece que hablaban de más de 100.000 niños están atendidos en colegios de salesianas del mundo entero, ¿vale? Bueno, ya pierdo el hilo un poco, sí, no. perdona. Decía, la llegada tuya y ya cambiamos sí, de escenario. El colegio, entonces lo que me conté es el colegio, un colegio que vi que era una casa para mí, encajaba perfectamente, y como dicen futbolistas, dicen también artistas, dicen, es que estoy haciendo lo que me gusta y encima me pagan. Empezaba a tener ese sentimiento. Yo solo empecé a tener desde pronto. También es verdad que yo al acabar, acabé pedagogía y por parte de las hermanas me sentí muy reconocido, muy valorado, o sea, muy querido. La palabra más que esto es querido. Querido. También forma parte de su pedagogía. Ellos cuando dicen hay que educar, pero hay que educar con amor. Antiguamente se pegaba. Ya. En las escuelas salesianas Don Bosco le lo dejó claro a sus sacerdotes. No con golpes. Violencia, nada. Con golpes, con mansedumbre, palabra al oído, háblale cercano, este tipo de cosas. Pues a mí, conmigo lo hicieron. Realmente yo era casi un alumno, porque claro, con 21 años yo tuve hermanas, tengo muy buen recuerdo de ellas, y ya acabo, si quieres, este capítulo del colegio. Es que no puedo pasar por alto sin recordar algunas que fueron las que me acompañaban a mí. Yo le llamaba mis seguidoras espirituales, ¿no? Las consejeras espirituales. Un poco de broma porque son muy amigas, pero realmente me han acompañado sí, en tu mi labor. Directora espiritual o algo de eso. No eran directoras como tal, a mí nadie me las había asignado, pero te das cuenta que por feeling, por edad, nos entendíamos muy bien. Y yo me acuerdo de una Maripaz Castillo, que llegué aquí, Sor Isabel Ovejero fue la que me contrata y ella fue la que me decía, o terminas esta pedagogía o estás fuera, porque era una forma de quererte también, de obligarte, claro, que no sé qué, de motivarte a seguir adelante. Y fue cuando me saqué la carrera. Me saco la carrera de pedagogía y me ofrecen el puesto de orientador, que ya tenía. O sea, que yo enseguida me he sentido valorado. Maripaz Castillo, como decía, Pilar Berzal. Hubo una muy especial, a que quiero mucho, que es María Luisa Márquez, de aquí de Valdepeñas, porque los dos tuvimos que trabajar muchísimo con la dirección, y los dos somos nuevos, y nos hemos tenido que tragar muchos problemas, y ante las dificultades es cuando la gente se une. En las alegrías todo el mundo se lleva bien, y aquí, y luego acaba la fiesta, y mañana nos vemos, y a lo mejor no te ves, pero cuando has tenido a alguien a tu lado pasando ratos malos, es cuando verdaderamente te acuerdas. En este caso, María Luisa Márquez ha sido así. Y luego he tenido muchísimas hermanas que han pasado. La mayoría, fíjate por dónde, a mí, la directora actual, la quiero muchísimo. Yo puedo decir que he querido a todas. Pero tengo un recuerdo especial de las que yo he aprendido de muchas de las hermanas que ha habido en portería. Porque es curioso lo que hacen en el sistema salesiano, me imagino que harán en otros. Pero personas que han sido directoras de todo. Me acuerdo de una Sor Dolores Estremiana que llevaba a su cargo más de 80 chicas cosiendo y vendía toda la producción al Corte Inglés. Ella iba a negociar con el Corte Inglés. Llevaba todo lo que puede suponer llevar todo eso en Madrid, y la veías en una portería, tan poquita cosa, atendiendo. ¿Quién diría toda la historial de vida que tenía esa mujer? Pues como esa hay muchísimas. Prácticamente todas las que pasan por portería han tenido un bagaje muy grande en facetas de dirección y de responsabilidad. Y con toda su humildad, pues están ahí sus días finalizando su labor. Sí, luego toda obediencia, su labor, ¿no? Vocacional, toda obediencia. O por obediencia o por vocación. Por vocación, pero ambas cosas. Están ahí, sí. Bueno, Pablo Ortega Lorenzo, si te parece, vamos a cambiar, nos vamos a ir a la biblioteca. Perfecto. A seguir hablando y a seguir ofreciéndoles este perfil valdepeñero que creo que acertadamente, pues... estamos teniendo la oportunidad de que nos cuente, pues eso, su vinculación con el colegio, su llegada a Valdepeñas, su vinculación también con Villanueva Infantes, aunque nacido en Madrid por circunstancias, su padre profesor, y en definitiva, bueno, pues una vida rica de matices que ahora vamos a seguir. Entonces, Pablo, nos volvemos a encontrar de inmediato, perfecto, después de esta pausa. Me da pena porque... Es que, claro, se me pasan tantas cosas. Decíamos de la pedagogía salesiana, este es un entorno precioso, el teatro,
Este teatro que no hemos comentado, pero bueno, si eso... Ahora lo podemos comentar, la segunda parte. Este teatro para mí forma también parte de la pedagogía salesiana, un niño que actúa, un niño que se lo cree, pierde complejos, y aquí habrá actuado mucha gente, pero yo he visto actuar a muchos niños y cómo han cambiado su perfil, su forma de ser. Claro. Y tú empeñado con que las matemáticas les iba a hacer grande, pero cuidado que esto hace mucho también, ¿eh? Claro. Y verse rodeado Esa y cómo le sabiduría aplauden de la vida, sus compañeros. es del momento. Claro. Pues nada, dentro de unos breves instantes estamos con todos ustedes. Perfil que esta semana, en sus ediciones, en las redes sociales, pues como hemos dicho, está protagonizando Pablo Ortega Lorenzo. Así que enseguida estamos de nuevo. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, aquí en este perfil valdepeñero que esta semana protagoniza Pablo Ortega Lorenzo, que ha estado muchos años aquí de director en este colegio de Nuestra Señora de los Dolores Salesianas, y actualmente, bueno, pues ejerce todavía su profesión aquí, y ahora no dirá él, pero seguramente que aquí se jubilará. Y entonces, Pablo, nos hemos venido a la biblioteca. Es una biblioteca bastante completa y que me imagino los alumnos y alumnas pues harán buen uso de ella. Pues así es, Ángel, se intentó, cuando ya tuvimos que cambiar la ubicación, se aprovechó pues para remodelarla, para hacerla un poquito más cercana, más alegre también, que las bibliotecas parece que era un sitio oscuro. Y yo en eso siempre he tenido muy claro que lo poquito que yo he podido aportar en esto ha sido que los chavales tienen que leer. Y aquí pues fíjate si será importante la lectura en este colegio, que hay un equipo de orientación, hay un equipo de bilingüe, hay un equipo de lectura, plan lector, un equipo de profesores dedicados a hacer actividades, promover la lectura a toda la comunidad educativa. Se hacen ferias del libro, muchos de estos libros son donaciones de familias que van donando, que pues ya no está, y antes que tirarlos pues se aprovechan, se hacen campañas, y aquí se destina un tiempo todos los días a leer. Se le quita un día a las matemáticas, otro día se le quita a la lengua, otro día se le quita, para que desde cualquier asignatura se haga un tiempo a la lectura. Porque, Ángel, no lo he dicho, pero vamos, si te he dicho que llevo 32 años y empecé con 21, tengo 53, 32 años, yo, haciendo la cuenta, digo, más de 1000 chavales, chicos y chicas, adolescentes, llevo un poco a mis espaldas. Y aunque no tengo una estadística real, te puedo asegurar que, y es algo que es bastante obvio, que tú lo entiendes como buen periodista, un chico que lee es un chico que no es fracaso escolar, imposible. Además se enriquece su mundo interior, además se escribe mejor, además se expresa mejor, y además disfruta. Pero es que además es más inteligente, porque es más concentrado. Claro. La lectura es fundamental, así que a mí me encanta que te haya gustado este sitio para continuar con la entrevista. Y totalmente de acuerdo en tus apreciaciones. Bueno, el colegio cuando se funda, pues esto fue una donación de una familia de Valdepeñas. Efectivamente, fue Paco Merlo y Antonina Madrid. Fíjate qué curioso, cosas del destino. Yo no había oído hablar de la obra salesiana, pues imagínate de esta familia, matrimonio. De este matrimonio, pero luego, con el tiempo, Paco Merlo no había sido, le pregunté a mi padre, no había sido socio con mi abuelo paterno de una alcoholera y el famoso Paco Merlo. Y sí, luego sabes que crea los almacenes Cortés y Merlo. Exactamente, bueno, pues este señor había sido socio de mi abuelo, fíjate, que mi abuelo que te decía que era valdepeñero. Paterno, ¿no? Paterno, efectivamente. Y bueno, pues sí, no tenían hijos y tuvo que ser
una familia excepcional. Me consta que Antonina en Madrid la gente habla muy bien de ella, gente mayor que la había conocido y muy generosa. Y dijo, esto yo, ¿para qué lo quiero? Pues para que niñas de Valdepeñas se estén haciendo lo mismo que en otros sitios del mundo. Se las recoja, se les enseñe, se les dé una educación, una formación y una autoestima. Y lo dijo, y entonces se le ofreció la obra salesiana, que se caracterizaba por eso. Ya. Si no es para la obra salesiana, se quedará el pueblo. Llegaron las primeras salesianas en el 54, en 1954, pues, y luego ellas ya, pues poco a poco fueron, yo en su día con el cincuentenario tuve que informarme un poco de cómo fueron pues las dificultades que tuvieron que ser 4 hermanas llegar aquí, como si fuesen misioneras total, claro. Y de la nada, y casa por casa, barrio por barrio, dándose a conocer, ofreciéndose, y hasta la obra actual, fíjate si lleva ya años, y aquí siguen. Además compraron lo que era un hospital, yo es que de eso tú lo sabrás mejor. Era un sanatorio más que hospital. Un sanatorio, sí, efectivamente, lo compraron y hoy en día es el pabellón de secundaria y la parte de abajo es donde es el centro juvenil que le llamamos y donde se hace también el programa Sueños, ¿vale? Y eso que está bien usado ese pabellón, que da a la calle Pintor Mendoza y es el más nuevo que tiene el edificio. Sí, más nuevo. era un sanatorio. Bueno, y entonces, balance de tu etapa de director. Bueno, pues mira, yo de los 32 años he pasado 20 años ocupando cargos directivos. 10 años estuve como director pedagógico, en otros centros se suele llamar jefe de estudios, encargado de la parte pedagógica, y luego los últimos 10 he estado como director titular, pues encargándome de todo, de la parte... La pedagógica la delegas, o sea, vas delegando en todo el mundo, pero al final pues tienes que hacerte cargo de que no falten profesores, de que no falte calefacción, de que no falte de nada, relaciones con la administración. Además yo digo, este colegio tiene 2 problemas, bueno, tiene 2 problemas o 2 suertes, según como se quiera ver, porque para mí siempre ha sido asesores. Tenemos una dirección de salesiana que se encarga de que se mantenga el carisma, para eso existe, que se eduque a gente, se forme a gente y se evangelice. Y tenemos otra parte, este es un centro sostenido con fondos públicos, entonces tiene unas normas, como no puede ser de otra forma, pues para que los criterios de admisión sean los correctos, que el profesorado reúna todas las titulaciones adecuadas, que las instalaciones reúnan 2 medios de seguridad. Y entonces tienes 2 tipos de inspecciones a los que tratas las administraciones. Tienes toda la parte de trabajo con el profesorado tiene que estar activo, tiene que estar constantemente involucrado, creyéndoselo, no puede estar... Es un profesorado muy vocacional, pero hay que estar siempre, constantemente, atendiendo a sus peticiones, apretando por aquí, pues lo que viene siendo la dirección. Hay que estar con las familias, como no, las familias que son un peso importantísimo, te dan lo más valioso que tienen. Puede parecer muchas veces que las familias son exigentes, que se meten mucho en la educación, y es verdad, pero es verdad que son algunas. Decir que todas las familias, eso es injusto. Lo que pasa es que las pocas hacen mucho ruido. Claro. Y eso no es, pero la inmensa mayoría son gente respetuosa, agradecida a la labor que haces, y a nosotros nos pagan, pero además te dan las gracias. O sea, es una cosa muy bonita y a la vez te están dando su valor más sagrado, que son sus hijos. Sus hijos. Entonces tú tienes que corresponder y darle y hacer todo lo posible, sí, claro, para formar y remar en la misma dirección. Tienes que no defraudar y la confianza depositada. Exacto. Y los alumnos también, y la última pata los alumnos. Claro, claro. Claro. Y el PAS. O sea, hay que atender a tantos. Con esto, ¿por qué te digo todo esto, Ángel? Perdóname que seguro que a lo mejor ibas a preguntarme algo al respecto, pero esto es un colegio pequeño, pero bueno, se han movido siempre 340 niños, no es desde infantil, desde los 3 años hasta los 16, que pueden estar hasta los 18, de una sola línea, pero que da mucho jaleo, que da jaleo, y aunque sea muy vocacional, esto tiene un cierto desgaste, como todo en la vida, que también da fatiga. Tú mantienes tu ilusión, mantienes todo, pero el desgaste existe, y 10 años hacen su mella. Bueno. Respondida la pregunta que te iba a hacer, Fíjate. La siguiente. ¿Cómo ves ahora actualmente el mundo de la educación? Porque claro, hablar de más de 30 años en el gremio. Sí, pues mira,
hemos pasado todo, yo he pasado ya varias leyes educativas, varias de todo, pero yo no sé si es que el tipo de la clase política que tenemos no está relacionada con la educación. Hablan, yo cuando los veo coger el micrófono, hablan y hay que ponerse, y la sociedad lo dice, tiene que estar de acuerdo la derecha y la izquierda, en esto no pueden tontear, nos jugamos mucho, es verdad. Pero mira, es que las leyes son leyes y al final el profesor sigue dando sus clases. A mí me preocupa, yo tengo, no te lo he comentado, tengo 3 hijos. La mayor estudió Historia del Arte y además paralelamente hizo violín. Sí. Total, que actualmente, y bueno, se ha presentado a oposiciones y está ahora mismo de interina en un colegio, ha estado en un instituto en Guadalajara, pero como profesora de música, de un instituto. Y yo cuando la veo, y tengo otra hija, claro, esta hizo turismo, esta está en Málaga, esta es otra cosa, pero tengo un hijo pequeño que de 13 años, que está en segundo de la ESO. Y fíjate lo que me dijo Ángel, me dice, papá, cuando sabía que Elena iba a trabajar, dice, pero ¿tú crees que Elena va a ser capaz de dominar a una clase de segundo de la ESO? Eso se da cuenta un niño, un adolescente. Lo realmente difícil, voy a responder a tu pregunta, aunque no parezca, lo realmente difícil de la educación está en manejar el aula. Eso lo ven los chavales. Y un profesor que no maneje el aula puede ser muy vocacional incluso, pero si no tiene herramientas para manejar el aula, lo primero tiene que ser vocacional, efectivamente, pero tiene que tener herramientas para el manejo del aula, porque dominar historia a esos niveles, o matemáticas, o lengua, no es que sea fácil, pero no, para una persona que ha hecho una universidad no es relativamente difícil prepararse la clase, pero manejar el aula, cuidado, que estamos hablando de adolescentes, hormonas, tú entras en la clase y huele a hormonas por todos sitios, deseando que uno la monte para todos, continuarla y perder la clase, eso desquicia a cualquier profesor o profesora. Y te quería decir que yo, ¿cómo veo la educación? ¿Cómo no es posible que a mi hija, para poder acceder al cuerpo de secundaria, de profesores de secundaria, lo único que le han pedido es que se sepa una bola, un tema, que se sepa un tema? Ella lo supo, lo expuso, hizo su programación didáctica, lo hizo fenomenal. Eso sí, no nos falta. Aquí burocracia y programaciones no nos faltan. Están todos en los libros, pero bueno, aquí eso no falta. Pero nadie la ha visto dar clase. Miento, la ha visto su director. Y me decía, bueno, los interinos les pasa, acaba su contrato y ahora van a otro sitio. Y le decía a su director, oye, pero, Elena, que hemos estado muy contentos contigo, con tu labor y tal. Bueno, ella siempre dice, bueno, yo vengo de raíces de profesores, ¿no? Mi abuelo era profesor, mi padre es profesor, y algo sé de esto, no soy nueva en esto. Pero realmente a los profesores hay que verlos dar clase. Hay que darles herramientas para el manejo del aula, sobre todo en secundaria. Ahí nos jugamos muchísimo, muchísimo. Y de eso se habla poco en las leyes educativas, por no decir nada. Luego, eso sí, ahora vamos con las competencias, que a mí me parecen fenomenal y creo que están muy bien pensadas. ¿Y cómo las evaluamos? No te preocupes, te damos aquí un programa con 100.000 ítems para cada alumno y se acaba convirtiendo en burocrático la labor del profesor. ¿Y sabes qué ocurre? Que el profesor, si tenía cierto desgaste, ahora ya lo rematas. Cuando le metes tanta burocracia, lo rematas. En eso nadie habla. Yo no soy un político a decir, pero vamos a ver, ¿qué os falta a vosotros? Juntarse con los profesores, no con los sindicatos, con los profesores, visitar institutos. ¿Qué os falta? ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en la burocracia? Vamos a quitar la burocracia y vamos a meter más implicación y más vocación. Vamos a veros, porque tenemos en nuestras manos tenemos una herramienta poderosísima. Podemos hundir a chavales si hacemos mal nuestro trabajo o podemos elevarlos a los cielos. De verdad, o sea, podemos hacerlos muy grandes si llegamos a hacerles que se crean lo que realmente pueden llegar a ser, lo que tienen dentro, si somos capaces de sacar su verdadero potencial. Y eso pasa porque el profesor... sus cualidades. Totalmente. Y una de las cosas pasa porque el profesor esté motivado.
es verdad que tiene que llevarlo en la sangre. O sea, el profesor tiene que ser Vocacional. Eso por supuesto. Pero luego tiene que estar motivado, ¿eh? Y si le están metiendo trabas y trabas, no, porque esto es muy importante, porque esto es muy importante. Viene una inspección y lo único que te pregunta es por la programación didáctica, los equipos directivos por la programación didáctica, la programación didáctica, y nadie habla del trabajo de aula. Y lo que estoy hablando es de una persona que lleva ya, digo, demasiados años en la educación, y yo siempre me han preocupado los chicos. Y sobre todo, y esto también es muy salesiano, los que más les cuesta, porque es que hay unos que tienen unos dones que van solos, son unos portentos, pero hay otros pobrecitos que les cuesta mucho, y es que son a los que hay que dedicarles. Claro, más tiempo, más ilusión, más pendiente de ellos. Más fuerza, claro. Y esa es la verdadera fortaleza de la educación, y de la que se habla poco, del trabajo. Y cuando cerramos el aula, el profesor cierra la puerta, y aquí ya, ¿qué pasa? Que aquí ya no pasa nada. Entonces, ¿ahí dónde tiene que estar el trabajo? Claro. Para concluir esta parte, nos vamos a ir al Belén. Dice que hasta San Antón Pascuasón, e incluso hasta luego San Blas y la Candelaria, porque ha obtenido el primer premio de este colegio precisamente, Pablo. Entonces, por lo que deduzco de ti, esto es como, por poner un símil, el carnet de conducir, ¿no? Que hay una parte teórica, pero luego está la práctica. Total. Entonces eso es lo que habría que ver, la práctica en las aulas, está más pendiente de eso. Hay países, perdón que te interrumpa, como Finlandia, que sí, tienen un sistema público, y si es que nadie está en contra, o sea, este es un colegio público en el sentido de que está sostenido con fondos públicos, ¿verdad? Que le permiten, porque la Constitución lo recoge así, recoge tener su propio proyecto educativo. Y las familias que quieren este colegio conocen perfectamente el proyecto educativo del colegio y los valores que aquí se transmiten. Pero, te decía, en la selección del profesorado en este país como Finlandia, dicen, lo que yo he leído es que de los que aprueban la oposición al cuerpo, al año siguiente el 10% está fuera. Ya. Porque en el seguimiento, en el acompañamiento, han visto que esa capacidad de llevar a los chicos no la tienen. Es verdad que son muy buenos intelectualmente, probablemente. A mí me dice mucha gente, es que claro, como tú eres, es que los matemáticos, como sois así, digo, yo no soy matemático. Si yo fuera matemático, yo no debería estar nunca en un colegio. Nunca. ¿Por qué? Porque probablemente empezaría con teoremas y llenaría pizarras, y aquí volvería loco a todo el mundo. No se enteraban. No se enteraban. Y debería estar, pues eso, lo que hacen los grandes matemáticos, desarrollando tecnologías que gracias a las cuales vivimos mejor. O sea que yo estoy infinitamente agradecido a los matemáticos, cuidado, a los físicos, por supuestísimo. Las ondas y todo funciona gracias a esta gente. Investigadores. Que no, siempre a esta gente. Pero el profesor debe de saber enseñar las matemáticas, debe de saber enseñar la lengua, debe de saber enseñar la historia, las ciencias, debe de motivarles para que el día de mañana puedan ser lo que quieran ser. Pero el profesor tenemos la obligación de saber enseñar. Si tú sabes mucho de tu materia, pero no sabes enseñar, para mí como profesor no vales. Como persona, por supuesto. Hombre, y deberías de tener claro, un sueldo muy bueno, incluso mejor que el de profesor. Yo no voy a meterme, de verdad que yo no entro ahí. Yo lo que intento decir es que no tiene nada que ver un matemático con un profesor de matemáticas. Ya. Y yo sé que a mí la administración me contrató como profesor de matemáticas. Y Vamos, eso es lo que tiene que tener todo el mundo asumido. como un banquero y un bancario, más o menos. Sí, Que no tiene que ver nada. Hay personas que son así. Claro. Bueno, Pablo Ortega Lorenzo, nos vamos a ver el Belén, que habéis obtenido, Paco Fernández pone aquí todo su saber, y en colaboración, pues lógicamente, con la comunidad y quien le contribuya para que eso sea realidad, y habéis obtenido el primer premio. Así que, si te parece, y a los telespectadores los emplazamos ya para la parte final, que nos vamos al Belén del colegio, que está en el patio central.
Pues llegamos al término de este perfil valdepeñero interesante, donde los haya, pues como todos, a ver, cada uno pues de una especialidad, de una manera distinta, pero en definitiva sabemos que hay un gran seguimiento a este programa. Y a Pablo le queremos agradecer, como natural, la hospitalidad y el habernos recibido. Y estamos aquí para despedirnos, dicen que hasta San Antón Juansón, por ahí andamos. Lo cierto y verdad que el Belén, ¿verdad, Pablo?, se ha llevado el primer premio del concurso municipal del ayuntamiento. Así es. Mira, yo ya no soy director, llevo 2 años de mi de sin director, y María Eugenia Palencia, la directora, pues Pablo me propone: Pablo, ¿no te importaría pasarte? Porque es posible que a ver si vamos a recibir algún premio, hay en la entrega de premios, que nadie del equipo directivo podía asistir. Digo, sí, no tengo ningún problema, he ido muchos años. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Fui con Sor Isabel. Oye, el primer premio. Esto es una maravilla, pero es verdad que esto no... Aquí sí que las salesianas ponen su entorno, ponen su cariño, ponen su trabajo para que venga la gente y la motivación a que se haga. Pero la creatividad y el trabajo lo pone Paco González. Fernández. Perdón, Paco Fernández, sí. Es el que viene tradicionalmente, año tras año. También lleva... El otro día hacíamos cuentas porque yo voy con él a coger un poco de retama, musgo, y todos los años echamos ahí una mano. Y me contaba, dice, yo creo que van ya por los 30 años, Pablo, montando el Belén aquí. Esto se sigue manteniendo, impulsando, y lo que nos pida Paco. O sea, nos puede pedir ayudarle a poner retama, como si ponemos las mesas, lo que él nos pida. Porque estamos convencidos de que, cuando te decía al principio, este es un colegio que evangeliza, si no pierde su sentido. Este es un elemento evangelizador. Tú imagínate este recorrido, pasando por lo que es el nacimiento de Jesús, pero es que además yo creo que es costumbrista, ¿no? Aprovecha ahí también momentos. Él le gusta a Paco, muy detallista, y le gusta los botijitos y cómo era la venta de harinas y cómo era la venta de telas y todo este tipo de cosas, también las quiere reflejar, pero obviamente lo que es el nacimiento de Jesús, y que cada año viene y nos da nuevas esperanzas para seguir con fuerzas y recordarnos quiénes somos y todo este tipo de cosas, pues estupendo, ¿no? O sea, que esto cierra lo que es la educación del colegio, el sentido que tiene. ¿Vale? Muy bien, Pablo Ortega Lorenzo. Bueno, pues vuelvo a reiterar agradecimiento. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Ahí está José Javier con la cámara y nosotros dispuestos a escucharte y los telespectadores. Ángel, en primer lugar, agradecerte a ti, porque esto es un problema, madre mía, pero ¿qué me propones ahora? Tengo yo que darle vueltas y que... Pero la verdad es que tener una oportunidad para comentar lo que tú sientes, lo que tú has hecho en tu vida. Yo no soy ni nada del otro mundo, o sea, ni más ni menos que muchísima más gente de Valdepeñas y en todos sitios del mundo hace trabajar, ¿no? La oportunidad. Pero darme una oportunidad, servir, pero dar la oportunidad de hablar a alguien que le gusta hablar, ¿sabes? Pues eso es agradecido, te lo agradezco a ti. Y como no puede ser de otra forma, yo tengo que agradecer a mis padres. Mi padre, pues, era profesor, como te decía. Me han mandado un ejemplo de vida en muchos sentidos, cómo ha afrontado las cosas, y ha servido de modelo, buen modelo. Mi madre, una mujer inteligente, con los 4, ¿cómo era capaz de llevarlo? Pues cuando uno se propone y es sabia y usa la inteligencia, la moderación en el momento que toca, y como lo ha hecho ella, pues también es para agradecérselo, y también haber tenido esos 2 modelos. Mis hermanos y buenos amigos que he tenido, que han ocupado cargos de dirección, que lo he visto yo, y uno de cargo de dirección y otros muy humildes, pero que a mí me ha encantado ver cómo funcionaban y me han servido de modelos. Así que a todos mis amigos, a mis familiares, primos, tíos, de verdad, muchísimas gracias. Y cómo no, a la familia salesiana, yo soy lo que soy gracias a todo este tipo de personas que he descrito. Y no sé lo que me quedará por delante, todavía me queda mucho trabajo. A mí mis compañeros, cuando acabé el capítulo de dirección, me hicieron una carta y madre mía, parece que me estaba jubilando. Me quedan todavía muchos años para jubilarme y espero tener salud para seguir desarrollando mi labor aquí en Valdepeñas y donde haga falta. No haga falta. Pues nada, venturoso año que en origen no ha hecho sino comenzar, y el afecto, Pablo, y a tu disposición quedamos, y el de esta casa que nos acoge con tanto carisma. Siempre. Y que tan entroncada está en la historia de Valdepeñas. Así es. Muchas gracias. Gracias a los telespectadores por la amable atención prestada.